Bueno, nuevamente buenos días, bienvenidos. Y es de gozo y de responsabilidad, ¿cierto? Estar acá hoy reunidos y darle una adoración adecuada a nuestro santo, santo, grande, eterno, todopoderoso. Ahí había una frasecita en el himno, incomprensible, nuestro eterno, único y gran Dios. Hermanos, así como para hacer una pequeña pregunta y entremos un mapita que tenemos por ahí. Lo que quiero es que recordemos, porque es algo que ya los hermanos nos han enseñado, en especial el hermano James nos ha hablado de cómo era la ciudad de Corinto. Entonces aquí está ubicada la ciudad, pero sí quiero que pensemos un poco de cómo era esa ciudad, qué la rodeaba, o sea, qué ocurría allí. Echemos cabeza. ¿Quién se acuerda? Clase de gente. Se relaciona mucho también con Tito. ¿Cómo eran los cretenses? ¿Cómo eran los corintios? Malos, o sea, no nos vamos a equivocar. ¿Cómo somos los colombianos? Malos. Entonces el hermano James, cada 15 días los domingos que estamos reunidos con los varones, eh, nos recuerda que nosotros también éramos cretenses y que nosotros también éramos corintios, porque es que somos iguales, la raza humana es igual. Pero entonces quiero volver a mirar acá. Resulta que esta ciudad está rodeada de ¿qué? ¿Esto azulito qué es? Mar. Entonces es una ciudad ¿qué? Costera, marítima. ¿Y qué características tienen esas ciudades? Comercio. Son económicamente muy fuertes. Son poderosas económicamente. Eso era la ciudad de Corinto, una ciudad poderosa comercialmente. Y vamos pensando qué rodea ese comercio. Les voy a dar una idea. Acá nosotros en Pereira encontramos unos personajes que son perseguidos por la ley por una sencilla razón. Ellos tienen un juego acá en el centro donde el juego se llama ¿Dónde está la bolita? ¿Sí? ¿En qué se convierte eso? Duro. Una estafa. Ellos son estafadores. Así de sencillo. Entonces, en una ciudad comercial y marítima, también ¿qué pasa? Vamos a pensar en Colombia. Noticias. Resulta que viene un extranjero, se sienta en un restaurante a comer y termina pagando cuánto por una comida. 2 millones, dicen por ahí. Denuncias de personas que dicen que los estafan. Yo no quiero dar, yo no quiero dar nombres de, pero ahí está la ciudad de Corinto. Eso rodeaba a los corintios, gente tramposa, y estaban trabajando, ¿cierto? Los del restaurante están trabajando. Sí, pero ¿qué están haciendo con la gente? Están abusando, están robando, están estafando. ¿Qué más había en Corinto? Libertinaje, inmoralidad sexual. ¿Cuál era el motivo principal? ¿Qué tenía esa ciudad que llevaba a su mujer? Diana o Afrodita. Afrodita. Se intercambian los nombres según donde lo leamos. Tenían un templo donde adoraban una diosa, la diosa del amor, que la llamaban Afrodita. Y tenía ese templo cuántas sacerdotisas o prostitutas sexuales, ¿cuántas tenía? Aproximadamente. ¿Quién se acuerda? Voy a dejar abierto este líquido.
aproximadamente 1000 prostitutas que atendían los hombres de la ciudad y a quienes más, a los turistas, a los que iban por cuestiones de comercio y todo lo demás. Era una ciudad atractiva por eso, porque resulta que nosotros los seres humanos nos movemos por algo que tenemos dentro. ¿Qué es? Las emociones y la Biblia llama concupiscencias. Nosotros por naturaleza somos libertinos, nos gustan los placeres y nos facultamos o nos apoyamos o en que qué de malo tiene disfrutar. El hermano hace 8 días nos compartía y decía que la luz revela todo, ¿cierto? Sí, si nosotros llegáramos ante el Señor con las obras que hacemos, nos daríamos cuenta que estamos actuando mal. Pero, ¿qué hacemos? Nos vamos más hacia el lado de las tinieblas para que eso no se vea. Queda oculto supuestamente ante los hombres, pero ante Dios, ¿qué? No está oculto, está revelado. Bueno, entonces ya sabemos qué rodeaba la ciudad de Corinto, cómo eran las personas en Corinto. Y allí, lo más importante, lo que hemos cantado, es que el Señor, ¿qué hizo el Señor allí? Por su gracia, por su misericordia, por su infinito amor, envió al apóstol Pablo, ¿a qué? A predicar el Evangelio. La palabra de Dios, que el hermano nos ha hecho énfasis toda la mañana sobre ese tema. La palabra de Dios fue predicada en Corinto. Y recordaba yo a Jonás, son cositas que yo recuerdo de Jonás, que el Señor lo manda ¿a dónde? A Nínive. Y Jonás, ¿qué le dice? No, 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 yo por ahí no voy. Porque Jonás, desde su punto de vista, decía, no, los de Nínive están podridos y por ahí. No estoy de acuerdo con ir a llevar el mensaje, pero el Señor lo envió y lo llevó hasta allá a predicar el mensaje. Eso mismo pasó en Corinto, hermanos. Les voy a invitar a que oremos y le pidamos la guía al Señor para que abramos las escrituras. Padre amado, gracias te damos en este momento por tu amor demostrado en la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha hecho aceptos ante ti, pecadores, inmundos, no merecedores de la vida eterna, pero a ti te ha placido dárnosla por medio de tu Hijo. Te pedimos, amado Dios, que seas guiándonos en esta mañana para abrir tu palabra, que aunque somos débiles, aunque somos seguramente torpes, tú nos guías y es lo que queremos rogarte, que seas guiando nuestros pensamientos y nuestro corazón, que tu Santo Espíritu sea orando en cada uno de nosotros para que podamos entender lo que tú nos quieres decir. Así pues, te quedamos muy agradecidos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, y les invito a leer desde el verso 10. Y me gusta cómo empieza, porque empieza haciendo ¿qué? Un ruego, un ruego. A pesar de lo que son los corintios, el apóstol Pablo empieza ¿qué? Rogando. Os ruego, pues, ¿quiénes? Hermanos. Está hablando a la iglesia en Corinto. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que haya ¿qué? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué le ruega eso? Verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Me acordé del hermano Javier Bedoya. Tremendo, hermanos, tremendo. Bueno, el apóstol Pablo ha sido informado, dice que por los de Cloé, cuando buscamos el significado de ese nombre, Cloé aparece que es un femenino, que es cristiana, y entonces entendemos que es de la familia de Cloé. O sea, el apóstol Pablo ha sido informado de lo que está ocurriendo en la iglesia local en Corinto por una familia que se preocupa por la iglesia porque no hay qué, no hay unidad. Y entonces el apóstol escribe, ¿y qué está haciendo el apóstol con esas palabras? Aunque está rogando, ¿está qué? Corrigiendo, exhortando, exhortando. Divisiones. ¿Qué entendemos por divisiones? Separación, rotura. Hay dos palabras ahí. Rotura, que es cuando algo se parte, si este micrófono se parte. Y ruptura, cuando las relaciones se parten. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Divisiones. Un cuerpo partido. Un cuerpo dividido. Dice, hay entre vosotros divisiones. He sido informado que hay entre vosotros contiendas. ¿Y qué es contiendas? Pleitos, peleas. Entonces, hay divisiones y hay contiendas. Esa es la información que tiene el apóstol Pablo. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Y otros dicen que yo soy de Cristo. Un cuerpo dividido en cuatro grupos. Pablo, o sea, es que miren la gravedad del asunto, hermanos. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Y otros, yo soy de Cefas o Pedro. Tres líderes muy importantes. Tres servidores del Señor. Pero que usted diga, yo soy de Julano de tal. Eso es muy grave. Es demasiado grave. Estamos colocando a los hombres por encima de Dios. Y el cuarto grupo, desde mi manera de entender el pasaje, es el que está en lo correcto. Otros dicen que están ¿en quién? Yo soy de quién? De Cristo, de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién compró la iglesia? Cristo. Entonces, desde mi manera de verlo, ese cuarto grupo estaba en lo correcto, hermanos, y ustedes me pueden corregir al final. Siguiente versículo. Entonces tenemos un cuerpo dividido en cuatro. Ruptura, ruptura. Verso 13. Pregunta al apóstol Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No, no puede estar dividido Cristo. Y continúa, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Por vosotros? ¿Fue Pablo a la cruz y pagó por ustedes? Ahí está ya la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta. ¿Están siguiendo hombres? ¿A quién tienen que seguir? A Cristo. Los hombres somos instrumentos débiles usados por el Señor. ¿Pero a quién seguimos? A Cristo. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y quiero dejarlo ahí, hermanos. Pienso en los otros tres, Pablo, Apolos y Cefas o, o Pedro, en el esfuerzo de ellos de querer guiar la iglesia en que no los miren a ellos. O sea, nosotros, gracias al Señor, aquí no vemos
tenido líderes que quieren que los sigamos a ellos. Ninguno. O sea, gracias al Señor por eso. Hermano, muchas veces dice gracias a la iglesia, gracias a la iglesia local, gracias a la iglesia que el Señor nos ha puesto. Porque no, eso no se nota, hermanos, eso aquí no, gracias al Señor por eso. Pero los seres humanos somos tendientes a, hay una palabra que me gusta mucho que es, sí, endiosar, pero la lisonja. Somos lisonjeros. Y el hermano dice, ah, esos que le soban el chaleco. Pero es algo que nosotros tenemos por tendencia y es lo que vemos aquí. Algunos por alguna razón se sienten mejor con Pablo, otros con Apolos y otros con Cefas. Y es un error, hermanos. Pablo lo corrige ahí en el verso 13. ¿Acaso está Cristo dividido? Es un error que nosotros podemos llegar a cometer y que el Señor nos cuide de eso. Que el Señor nos cuide de eso. Nosotros tenemos que estar. ¿Somos de quién? De Cristo. Listo. Entonces, ¿cómo era la iglesia en Corinto? ¿Qué tenía? Divisiones y qué más? Y contiendas. Características de los hermanos allá. Y uno dice, ¿cómo puede llegar a pasar eso? Pero vuelvo al punto. El apóstol Pablo les escribe, él ha sido informado y les escribe ¿para qué? Para corregirlos, para exhortarlos, para encaminarlos nuevamente. ¿Cómo más eran esos hermanos allá? Capítulo 3, verso 1. Dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no olvidemos que el apóstol está escribiendo a hermanos, no a los incrédulos que están afuera en Corinto, sino a los que ya creyeron y están dentro de la iglesia. ¿Y cómo eran? No olvidemos eso. Divisores y contenciosos. Ahora aquí, 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a qué? A carnales, como a niños en Cristo, infantiles, inmaduros. Característica de estos hermanos, inmaduros. Y ahorita nos va a explicar por qué son inmaduros. El apóstol Pablo no les ha podido hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como inmaduros. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda. O sea, los inicios del evangelio, lo que ellos recibieron, creyeron, aceptaron, pero hay más que hay que dar y ellos, sigamos leyendo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué sigue diciendo que son? Niños, inmaduros. Así eran los hermanos en Corinto. Inmaduros, niños. Verso 3, porque aún sois, otra vez, carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué más hay? Contiendas, ¿qué más hay? Disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Carnales y hombres quiere decir, todavía ustedes caminan como los de afuera, no como espirituales. Y eso lo podríamos ver solo para que lo apunten en Gálatas capítulo 5. Ahí vemos las obras de la carne y las obras del espíritu. Entonces, estos hermanos, ¿cómo estaban actuando? Como inconversos, como aquellos que todavía están afuera. ¿Cómo eran los corintios? Había una frase que es corintianizar y es sinónimo de como a los sodomitas. Corintianizar era sinónimo de darle rienda suelta a las pasiones de la carne. Borracheras,
eh, actos sexuales ilícitos, las concupiscencias, la carne desenfrenada. Y resulta que vemos aquí una iglesia con una mezcla entre creer, pero actuar de qué manera, como si no creyera, porque tienen que divisiones, contiendas, inmaduros, celosos, y la palabra disensiones es tomar partido, o sea, tomar una posición. Por eso cuando ellos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas, toman partido de algo de ellos y entonces, no, Cefas es mejor, no, Apolos es mejor. Y se cierran ahí en su posición. ¿Y qué pasa dentro de la iglesia? Contiendas, pleitos, por estar de acuerdo con, no sé, yo no puedo entender qué era lo que estaba pasando ahí, pero digamos la personalidad de Pablo es la que a mí me gusta y no me gusta la de Pedro. Pues eso que tiene que ver, o sea, nosotros somos de Cristo y Pablo y Pedro son siervos de Cristo y no tenemos que pegarnos de su forma de ser. Entonces, cuando hablamos de disensiones es tomar partido, es tomar una posición humana, un concepto de alguno, de los hermanos y pelear con los otros porque no piensan igual. Estamos en el verso 3. Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Cómo demostraban los hermanos que eran maduros y que actuaban como los de afuera? Teniendo posiciones. Yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Entonces llevamos hermanos que se comportaban haciendo divisiones, contiendas y eran también ¿qué? Inmaduros, inmaduros. Bueno, en esas ciudades costeras y en la de nosotros también, decíamos que corintianizar era sinónimo de ¿qué? De desenfreno, de darle rienda suelta a las pasiones, a los deseos de la carne. Y entonces teníamos embriaguez y actos sexuales ilícitos. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Habían borracho en la iglesia o no? ¿Mm? En el capítulo 11 encontramos en el verso, vamos a iniciar en el verso 17. Capítulo 11, verso 17. Dice el apóstol Pablo. Recuerde que él escribió ¿para qué? Para corregir la iglesia en Corinto. Él les está escribiendo y tengan en cuenta esto. Verso 17 del capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Y estamos hablando de dónde? Lo que acabamos de practicar nosotros ahora en la mañana, en la cena del Señor. Mire lo que pasaba con los hermanos en la cena del Señor allá en Corinto. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? Otra vez, divisiones. Y en parte lo creo. Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros hayan ¿qué? Disensiones. ¿Recuerdan lo que son las disensiones? Tomar parte, tomar posición, tener un concepto. Es preciso que haya entre vosotros disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahorita el hermano James citó un versículo también que está en la carta 9:27 que dice que él también, habiendo sido heraldo, habiendo sido
un mensajero del Señor, podría ser ¿qué? Eliminado. O sea, esa es el riesgo que tenemos, el hermano decía. Tenemos el riesgo de irnos por el lado que no es y llegar a ser como descalificados. Eso es lo que quiere decir este versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Vea, ustedes están lejos de estar en la cena del Señor. Ustedes lo que están haciendo es otra cosa. Recuerde que Él está corrigiendo a los hermanos en Corinto. Verso 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro ¿qué? Se embriaga. Ah, teníamos hermanos borrachos. Borrachos en la cena del Señor y muy comelones. Yo voy a dejar el punto quieto. Pero teníamos borrachos. Característica de los hermanos en Corinto. Borrachos. Teníamos borrachos. Eso es como que difícil meterlo acá en la cabeza. ¿Qué tal si nos vamos para otro país? Visitamos ahí algunas iglesias y empezamos a ver eso. Uy, cómo comen. Y mire de qué manera toman. Y mire un grupo allí y otro grupo ahí. Ay, mira lo que dicen. ¿Cómo veríamos eso, hermanos? Grave, ¿cierto? Porque aquí yo no he visto a ninguno borracho. Gracias al Señor por eso. Bueno, entonces teníamos borrachos. Verso 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Ojo con esta palabra. O menospreciáis la iglesia de Dios. Ah, ¿cómo pasaba eso? O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Volvemos a cualquier ciudad. Esa ciudad que era comercial, exitosa, obviamente iba a tener comerciantes con mucho qué, con mucho dinero, pero también hay gente que tiene que trabajar, ¿cierto? Y le trabaja a esos comerciantes, que tiene poco dinero. Pues por la gracia del Señor, dentro de la iglesia llegan hermanos con mejor posición, como llegan hermanos con menor posición. Y entonces aquí en el momento en que ellos se reunían, los unos tenían para comer frisbee. Angélica no está hoy acá. Sí está Angélica, ¿dónde está Angélica? Ah, ya la vi. Comer, o sea, lo que voy a decir es porque yo en estos días le dije eso y ella se rió. Comer camarones apanados, ¿cierto? Entonces usted llegaba a la iglesia y había mesas con esa clase de comidas, pero habían otras mesas como, sin nada, sin nada. Entonces, dele y dele y dele y los otros, nada. Entonces dice el apóstol Pablo ahí en ese versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis. ¿Qué es menospreciar? Menosprecio, darle menos valor. ¿A quién? Esto me preocupa mucho, hermanos. ¿A quién? ¿A quién están menospreciando? ¿A la iglesia de quién? De Dios. Hermano, eso me preocupa mucho. Me preocupa que nosotros podamos caer en eso. ¿Menospreciar la iglesia de Dios? Sí, eso es lo que ustedes están haciendo. Y avergonzáis. ¿A quién? A los que no tienen nada, a los pobres. Ese avergonzar es que humillar. De esa manera estaban humillando los hermanos que no tenían para llenar esa mesa de frisbee.
Y el apóstol les está diciendo, ¿qué hubo? ¿Eso es estar en la cena del Señor? Eso no es. Comer, embriagarse y humillar y menospreciar a los hermanos. ¿Cómo termina diciendo? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. ¿Mm? ¿Cómo era esa iglesia, hermanos? ¿Cómo era? Estaba grave esa iglesia, ¿sí o no? Que el Señor nos libre de eso, porque nosotros somos seres humanos. Eh, dice como Elías, que era un hombre que sujeto a pasiones, o sea, somos iguales, hermanos, somos iguales. Y el apóstol Pablo dice, yo siendo heraldo puedo llegar a ser descalificado, desaprobado, o sea, es un riesgo que todos nosotros corremos. Y si esto pasó allá y tenemos la palabra hoy nosotros acá, ¿qué quiere decir? Que también nos puede pasar y nos tenemos que cuidar de eso. Bueno, entonces tenemos divisionistas, contenciosos, borrachos, inmaduros, humillativos dentro de la iglesia en Corinto. Vamos a devolvernos un poco, aunque me acordaba de la enseñanza en Filemón. Pablo le dice a Filemón que reciba a quién, a Onésimo. ¿Y Onésimo quién era? Un esclavo. ¿Y Filemón quién era? Un amo. Y parece ser que el hombre tenía pesitos. Listo. Llegan los dos a la congregación que se reunían en la casa de Filemón. Y entonces, ¿dónde se sentaba el uno y dónde se sentaba el otro? ¿Qué comía el uno y qué comía el otro? ¿Cómo lo trataba el uno y cómo lo trataba el otro? ¿Nos podemos imaginar eso? ¿Cómo tenían que estar? Iguales, ¿cierto? Diferente la posición social que tengan, o sea, ante la sociedad. En la iglesia, ¿qué son? Hermanos, amados, a mi amado hijo Onésimo, recíbelo, ámalo. Entonces, hermanos, que eso nos haga a nosotros, no sé, que nosotros somos iguales ante el Señor, que nosotros tenemos que amar a los hermanos y que no puede haber esa diferencia de clases sociales, que no puede haber eso que hay afuera. Eh, no sé cómo decirlo, pero bueno, yo sé que ustedes me entienden. Devolvámonos al capítulo 4 y recuerden que cuando iniciamos, Pablo inició diciéndole como a los hermanos, os ruego, les suplico, les imploro. Y a pesar de la autoridad del apóstol Pablo, él utiliza palabras como suaves, amorosas, pero ahorita los quiero llevar a un contraste de palabras. La autoridad del apóstol Pablo, capítulo 4 y el último versículo del 4, les dice, ¿qué les dice? Les pregunta algo ahí, ¿qué les pregunta? ¿Qué queréis? ¿Cómo quieren? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? Sabemos qué quiere decir vara, ¿cierto? Corrección. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Entendemos el versículo? ¿Cómo quieren? Bueno, capítulo 5. Capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros ¿qué? Ah, yo, división y posiciones y roces, inmaduros, hasta el borrachito, hasta ahí me lo aguantaba, ¿cierto?
Pero ahorita, ¿qué es lo que hay? Fornicación dentro de la iglesia. Fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Ni los de afuera quieren saber una cosa de esas tan horrible. Lo que está pasando en esa iglesia, están mirando los de allá. Lo que está pasando en esa iglesia. ¿Cómo les parece? Dicen los vecinos. ¿Cómo les parece? Mire, sigamos leyendo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ah, qué grave es. Muy grave, ¿cierto? Esa ya es como la tapa. ¿Cómo así que en esa iglesia está pasando eso? Ah, un fulanito de ahí le quitó la esposa al papá. ¿Y qué está pasando dentro de esa iglesia? Sigamos leyendo. Y vosotros estáis como envanecidos, inflados, llenos de orgullo. Ahorita hablamos otra cosa de envanecidos. ¿No deberías más bien haberos qué? Lamentado. Ya hablamos de lamentado, un momento. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Miremos, envanecidos quiere decir inflado, quiere decir orgulloso, pero también cuando el hermano nos enseñaba hace 8 días lo de la radiografía, que es puesta ¿dónde? En la luz, hay una responsabilidad en ese médico de informarle al paciente lo que él vio en esa radiografía. Entonces vamos a suponer que él vio en esa radiografía ¿qué? Algo grave, ¿qué? Una fractura, un tumor, una infección. O sea, estoy hablando de diferentes exámenes. Y el médico mira eso, lo guarda acá y le dice al paciente que otro día vuelva a control. Pero no le dijo lo que había en los exámenes. ¿Qué pasa con ese médico? Médico malo, ¿cierto? Un médico, no quiero decir más. Pues eso estaba pasando dentro de la iglesia. Los hermanos estaban viendo lo que estaba sucediendo y como si nada, como si no estuviera pasando nada. Nadie decía nada. Y ahí es donde la palabra dice, ¿no deberíais más bien haberlos lamentado? Y ese lamento es de tristeza profunda, de un luto. No deberías estar tan tristes que es como si esos hermanos estuvieran muertos y ustedes como si nada, o sea, siguen ahí permitiendo que eso pase, siendo permisivos. Sigamos. ¿Qué había que hacer con él? Dice el apóstol Pablo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal, de tal manera amó Dios al mundo. Ese tal nos muestra que es una acción horrible, grande, que no es para uno taparse los ojos y decir que no está pasando nada. Verso 3, ciertamente yo, el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Les voy a resumir ese versículo. Dice el apóstol Pablo, yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Uy, qué autoridad la del apóstol, ¿cierto? Yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y les da indicaciones, verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Como nosotros podemos malinterpretar, ¿cierto? La acción del apóstol Pablo, pero qué abuso de autoridad y entonces ahora que escribe, sáquenlo.
Pero él está diciendo con qué autoridad lo hace. Repitamos ese versículo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de qué? De nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? El tal sea entregado a quién. Ah, eso no me gusta ni leerlo. A Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Procedimiento de la iglesia, ¿qué tocaba hacer con él? Ahí dice sacarlo, expulsarlo, excomunión, disciplina de la iglesia. Y eso es otra cosa que no nos gusta, ¿cierto? No nos gusta que nos disciplinen, no nos gusta que nos corrigen, que nos corrijan y entonces llegamos a qué abuso de autoridad. Pero es con la autoridad de quién? Del Señor. Es lo que el Señor quiere, que su iglesia ¿qué? Sea corregida. No con abuso de autoridad, o sea, ahí no está pasando eso, no es un abuso de autoridad. Es un procedimiento que hay que hacer. Vamos a dejarlo ahí en el 5, hermanos. ¿Había que hacer eso, sí o no? Había que hacerlo. ¿Hay que corregir las fallas en la iglesia local? ¿Sí o no? Hay que corregirlas, ¿cierto? Listo. Ahora quiero, hermanos, no, pero venga, esa última parte, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Si es un verdadero creyente, ¿qué es lo que está concluyendo Pablo? Él le escribe a hermanos de la iglesia, él no está diciendo, es que ese ya tampoco, yo creo que ese no es un hijo de Dios. No sé si se le pasaría eso al apóstol por la cabeza. A mí sí se me pasaría, a mí sí. Pero si es un hijo de Dios, que el cuerpo sea devorado por Satanás, pero su alma, ¿será qué? Salva. Listo. Esto, hermano, nos puede llevar a algo que nos deja cómodos en el pecado. Si lo malinterpretamos, no, no, pero ¿cómo ahí dice que yo nunca he hecho una cosa de esas tan horrible, ¿cierto? Yo no le he quitado la esposa a mi papá. Ah, bueno. Y nos puede llevar a que nosotros estemos cometiendo ciertos pecados y seguimos cómodos ahí, en ese pecado, basados en este versículo. Estoy diciendo, si es un verdadero creyente, su alma va a estar en el cielo. Su alma va a estar en el cielo. Es lo que dice ese versículo. Y así es. Capítulo 6. Adelante. Capítulo 6. Y quiero tengo que terminar rápido. Verso 9. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen, no erren, no erréis. Ojo con lo que están pensando. Les voy a aclarar. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Les está preguntando, no se equivoquen. Ni los fornicarios. ¿Y qué estaba pasando ahí en Corinto? Fornicación. Manos, hagan eso suyo, hagan eso suyo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Se acuerdan los de las bolitas? La bolita y el restaurante que cobra 2 millones por un pescado. Ni los ladrones, ni los ávaros. Ay, ay, ay. ¿Ni los qué? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Hermano, concluyo. Si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que estar apartándonos de todo pecado. Pero si usted se está revolcando en el pecado, yo vuelvo y les digo, me pueden corregir, hermanos. Yo dudo de una salvación donde usted no da frutos, donde usted persevera en el error, en el pecado y se justifica entre usted y el Señor. Yo le digo que yo dudo de esa salvación. Yo. Que el Señor sea limpiándonos. En Tito estudiamos hoy, renovándonos, regenerándonos, porque no es normal que un niño no crezca. No es normal que el niño no pase de gatear a caminar, de hablar gaguito a hablar bien, de cada día tener más fuerza y no es normal. Un niño crece y muere. Y un creyente que debe tener un crecimiento, un apartarse, una santificación. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste reunirnos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra. Rogamos que ella pueda obrar en cada uno de nosotros, que cada día estemos buscando acercarnos a ti, obedecerte a ti, hacer tu voluntad, buscar esa santificación, agradarte a ti cada día y ser luz en medio de las tinieblas. Así pues, nos quedamos muy agradecidos, rogando la guía tuya para el resto del día, a cada uno de nosotros, que lleves con bien a nuestros hermanos a cada lugar y seguimos esperando la manifestación gloriosa y el regreso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos.